Cuéntame, ¿quién se levanta por la noche para preparar el biberón y para cambiar los pañales? Por la noche, bueno, por la noche es un poco me toca a mí, porque mi mujer lo que hace es levanta muy temprano, pero yo soy más nocturno y entonces alargo por la noche, ya se acuesta un poquito sobre las 11:30 o así. Y a mí me toca estar en vela por la noche. El último biberón sobre las 12:30, el de las 4:30 y nada, y luego ya el siguiente sí que me toca. Compartís las tareas. Compartimos más o menos, sí. Compartimos el tema de estar con la niña, pañales y biberón, compartimos 100%. De momento, no sé, luego cuando ya empecemos en Barcelona, eso depende del horario de trabajo, haremos, pero bueno, le tocará un poquito más a ella quizá. ¿Y cómo habéis tomado la decisión? ¿Cómo habéis llegado a esto, a tomar la parte de un programa de gestación subrogada? Hombre, cuando nosotros empezamos a hablar de gestación subrogada, lo veíamos algo complejo, extraño, no muy habitual, pero como veníamos de una historia muy larga de intento de adopción en Rusia y nos salió fatal y lo pasamos muy mal, fue una experiencia bastante dolorosa y pensamos, bueno, que esto, bueno, sobre todo porque mi cuñada pues inició un proceso con vosotros y nos habló, nos lo explicó y entonces empezamos a verlo como algo posible, algo que era una solución para ser papás y pensamos que, bueno, pues que el tema ético pues lo veíamos normal. Si antes se hacía una fecundación in vitro y tampoco existía en los 70 y luego se empiezan a hacer, la sociedad es abierta, evoluciona y es una técnica más y bueno, la vimos correcta y bueno, y un poco fue por ahí, sobre todo porque nos salió muy mal una adopción. ¿Y por qué Ucrania como país? Bueno, Ucrania, pues que también nos informamos y también vimos que quizá tenía las leyes más garantistas para la gestación subrogada. Tenía legislación desarrollada desde hace muchos años, todo muy garantista hacia los padres de intención y también, bueno, pues porque en Estados Unidos era más complicado, mayor precio, más lejano y pensamos que Ucrania era la solución adecuada en cuanto a calidad también de las clínicas, en cuanto a legislación y a precio. Y entre tantas agencias, ¿por qué habéis elegido Vittoria Vita? Bueno, Vittoria Vita, ahí sí que no buscamos mucho, la verdad. Teníamos una referencia, que era mi cuñada, y nos explicaba que le estaba saliendo bien el proceso, que veía que más o menos era una agencia que funcionaba bien, que no era de las muy grandes ni de las, bueno, que más o menos no, el trato era bastante cercano, personalizado y vimos que, bueno, pues que si ellos lo hicieron, pues nosotros también nos hicimos un Skype con vosotros, lo vimos todo bien y nos animamos a venir a firmar y eso es un poco el contacto con vosotros que tuvimos. ¿Y cómo habéis vivido los 9 meses de embarazo sabiendo que ya dentro de nada vais a ser padres? Los 9, muy bien. Los anteriores fueron un poco más complejos porque hasta que no consigues que un embrión, pues un par de ocasiones fallidas, ¿no? Por las primeras gestantes. Y fue un poco más, pues lo pasamos un poquito con más estresados y claro. Pero luego ya cuando vimos que ese embarazo también sabíamos que era complicado, que podría fallar, pero ya nos animamos mucho y vimos que las semanas pasaban y cada día más felices y más seguros de que esto iba a salir bien y la verdad es que pues los 9 meses pues se nos han hecho cortos al final porque el último mes y medio tuvimos que arreglar todo en Barcelona para la niña, la habitación, sus cosas y luego ha pasado muy rápido y nada, y luego vimos en Navidades aquí felicísimos. ¿Te acuerdas el primer momento cuando viste a la niña? Por supuesto, eso ya no se me olvidará en la vida. De hecho, bueno, pues incluso, no sé, mi mujer todavía aún más, porque cuando te la traen nada más, lo bonito de aquí las maternidades tienen bastante delicadeza para que haya un contacto rápido con la mamá o el papá y que el recién nacido pues se sienta arropado desde el principio y la verdad es que bastante sorprendidos positivamente cómo se lleva aquí la maternidad y es algo que se cuida mucho y que también es algo para recomendar Ucrania, ¿no? Que quizá el tema este está bastante bien llevado también por parte de Vittoria Vita, pero muy bien. Entonces no te cambiaste de opinión, ser padre. De momento no. De momento. Y ya no se puede cambiar, ahora ya es para siempre y con cada etapa y bueno, y súper contentos. Lo único que, bueno, ya con una estamos contentos, eso sí, simplemente
no sé, no creo que hagamos otro programa porque ya si no, es bastante trabajo. No somos de los que queremos tener muchos hijos. Tenemos una ilusión de tener un hijo o una hija, pues de una niña preciosa y ya estamos felices. Pero, bueno. El trato con la gestante, ¿qué te parece la mujer? Bueno, a ver, la conocimos en una ecografía y nos pareció una chica muy maja, muy maja. La verdad es que se notaba pues, que se había cuidado, que se estaba cuidando, que lo hacía también con unas intenciones de ayudar y de hacer algo positivo, aparte de su propio contrato que tenga con la agencia. Y luego, pues, quizá a lo mejor en la maternidad no pudimos contactar con ella porque ocurrió que, pues no sé, nos fuimos, íbamos todo deprisa, el día 30, bueno, era una fecha que todo el mundo íbamos deprisa, pero el otro día cuando nos encontramos con ella en el consulado, pues muy felices y estaba encantada con la niña, la tuvo todo el rato y estaba pues como muy bien. La verdad es que sabemos que la ha cuidado mucho y que su embarazo lo ha llevado muy bien y lo hizo con todo el amor del mundo, por lo que nosotros pudimos percibir y yo pude hablar con ella, tanto ella como su esposo o pareja le tenían mucho cariño a la Valeria y todo eso. Mucha gente dice que es muy complicado estar en un país extranjero. ¿Tu opinión cómo? Para nada. Yo he entrado en Rusia y en Rusia es complicado. Ucrania es facilidad. Es un país más abierto a Europa, a Occidente y, por ejemplo, no pedís visado, se pide un pasaporte y es muy fácil venir, irse, no hay, convivir y no es un país complicado, todo lo contrario. Creemos que incluso algunos países son más complejos, pero Ucrania es... Esta parte te la llevaste bien. Esta parte muy bien, sí. No, incluso en el país, pues la gente joven incluso habla algo de inglés, bastante más ya, ¿no? O sea que hace a lo mejor 10 o 15 años no, pero ahora la gente joven habla inglés y es una ciudad que tienes de todo, es cosmopolita y se está a gusto y tienes... quizá ya un poco cara, ¿no? Porque todo el mundo se ha puesto... Pero eso es normal, cualquier ciudad de Barcelona o de Madrid o de Londres o París son carísimas, todo es caro en la vida. Pero bueno, estamos muy a gusto en la experiencia aquí en Kiev. Y para la gente que ahora mismo están pensando, ¿no? Que están en dudas si empezar la gestación subrogada, ¿no? ¿Qué podrías recomendar tú? Bien, que las dificultades siempre van a existir, que a veces a la legislación en un país como en España, depende del gobierno, pues te pueden frenar y puedes ver que hay alguna dificultad. Pero a veces, si lo piensas mucho, el que piensa mucho, yo en mi experiencia vital lo que he pensado es cuanto más piensas una cosa, menos haces. Y que a veces hay que decidir, primero lo hago y luego ya resolveré los problemas. Porque la idea siempre es, hagamos algo que deseamos, a no ser que sea una locura muy grande. Esto no es una locura muy grande, está legislado, está todo organizado y todo está bien, es legal y es una cosa que más o menos ya tiene una experiencia todas las agencias que trabajan aquí y no te puede dar ninguna dificultad. Sí que es verdad que la gente piensa que en España pues podemos tener problemas luego las parejas, y es verdad que ocurre, pero se tiene que hacer y si tienes ganas lo tienes que hacer y luego ya resolverás el tema administrativo. El tema papeles, documentos, pues bueno, esto ya cada año va cambiando a mejor o a peor y yo creo que al final cambiará a mejor o a lo mejor habrá sentencias judiciales como ocurre en otros países y entonces dan el pasaporte rápido, no lo sé. Pero hay que hacerlo por amor a querer tener un niño o una niña. Y si quieres algo, hay que luchar por ello, ¿no? Y ya saldrás para adelante, sí. En fin. Pues muchas gracias.